A continuar con nuestra última charla del día de hoy, de este primer día de la Jornada de Ciencia y Tecnología en Computación. Tenemos con nosotros al maestro en Ciencias Jorge Alberto López Cruz, que nos va a presentar su conferencia ¿Qué es un electrón? Desde las leyes de Newton hasta el modelo estándar de partículas y más allá. Voy a permitirme leer una breve semblanza del ponente. El maestro en Ciencias Jorge Alberto López Cruz terminó sus estudios de licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en el año 2021, así como sus estudios de posgrado en el área de gravitación y física matemática en el año 2024, con la tesis titulada Ecuación de Dirac en un espacio-tiempo con simetría esférica sin tétradas. Actualmente es estudiante de doctorado y su área de estudio es la mecánica cuántica de campos en un espacio-tiempo curvo, con intereses afines a la divulgación y a la docencia. Recientemente impartió una conferencia para el Instituto Wolfram sobre el uso del lenguaje matemática en su investigación. Maestro Jorge, bienvenido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí hoy y poder platicarles un poquito sobre ciertos conceptos de la física que son clave para poder comprender la tecnología que tenemos actualmente. Creo que el día de hoy les han hablado un poquito sobre computación cuántica. Bueno, vamos a repasar las bases del funcionamiento, en particular de la computación cuántica, ¿no? Y pues la excusa de la plática es responder esta pregunta: ¿qué es un electrón? Entonces me gustaría que todos en este momento piensen una respuesta y que al final de la plática podamos compararlo con lo que vayamos a ver hoy, ¿no? Si los detienen en seco en la calle y les preguntan ¿qué es un electrón? ¿Qué responden? Ok, una partícula con carga negativa. Bueno, vamos a ver. Hasta el final le digo. Es difícil intentar hacer ciencia en un lenguaje humano como el español. Bueno, en lo que carga aquí un poco la pantalla, en aquellos años de primaria, cuando nos pedían esos diccionarios pequeños que llevábamos en nuestras mochilas, solía pasar que a veces buscábamos la palabra conejo y nos decía conejo similar a la liebre, y luego buscábamos la palabra liebre y nos decía similar al conejo, exactamente. Bueno, vamos a intentar evitar eso. Vamos a intentar escapar de sinónimos y poder hablar de manera objetiva de lo que podría ser un electrón. Profesor, me está distrayendo mi compañero. Vamos a mantener la calma, por favor. Te encargo, por favor, la pantalla, gracias. Ok, en lo que se conecta la pantalla. Ok, pues la manera filosófica de responder una pregunta es haciendo un análisis histórico. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por recordar ciertos momentos clave en la historia de la física. Vamos a empezar con las leyes de Newton. Vamos a continuar con las leyes de Maxwell. Y luego vamos a separar la física moderna en dos teorías incompatibles: la mecánica cuántica y la relatividad general. Entonces, denme un momento en lo que nos conectamos. A ver si se me ocurre un chiste mientras. Sí, es que sí tengo algunos, pero son más adelante. No planeaba hacerlos tan pronto. No, de esos no me sé. Yo me sé uno. Sí, cuéntelo, por favor. Sí, por favor. Bueno, estaban unos científicos y estaban mezclando basura, ¿ok? Como magos, hagan de cuenta. Y está un ingeniero y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, un físico matemático, ¿ok? Es broma, ¿eh? Ojo. Y entonces le dice, ¿y por qué no haces un ingeniero en sistemas computacionales? Porque no tengo tanta materia prima. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo me sé otro. Está un ingeniero, un físico y un matemático
están haciendo un experimento en un globo terráqueo. No sé, están midiendo lo que sea. Total que de repente una ráfaga de viento llega y los pierde muy muy lejos. Y no saben dónde están. Y a lo lejos ven un campesino y le preguntan, oye, ¿dónde estamos? Y el campesino le responde, pues están en un globo. Y entonces el físico queda viendo al ingeniero y le dice, ¿te diste cuenta? Ese campesino era matemático. Nos dijo una verdad que no nos sirve para nada. Pues adelante, de la vaca en aquí los conectamos. Va igual un físico, un matemático y no me acuerdo el otro, pero van en tres en un tren. Van de Inglaterra a Escocia. Entonces ven pasar y ven una vaca, ¿ok? Y entonces hagan de cuenta, el administrador dice, oh, está lleno de vacas Escocia, ok. Y el otro dice, no, discúlpame. Lo que podemos afirmar es que hay una vaca en Escocia. Ese ha de haber sido el ingeniero. Y el matemático le dice, no. Lo que podemos asegurar es que hay media vaca en Escocia. Sí, al final son los premios. Hoy vamos a hablar de trenes, por cierto, pero no vamos a hablar de vacas. ¿No entendieron, verdad? No, todavía están chavos. Yo sí la entendí, sí fue muy gracioso. Mi carrera como estandopista me la acaban de tirar. Sí, estamos aquí por una razón. Ok, entonces vamos a ver la invitación que me diste. Aquí está. Okay. ¿Dónde está la pantalla de la compañía? Pantalla, sí. A ver, a los que les gusta ciencias sociales, levanten la mano. Ay, Claudio, aquí estoy. Dime un chiste. Él es físico, no puede hacer dos cosas a la vez. No son multitask. Se indetermina. A ver, se indetermina. Es que sí me da pena este chiste, pero me dice... ¿Qué le dice el antiprotón a un fermión? Ándale. ¡Muón! Pero mira, no lo entiendo. Cuando acabemos la plática lo vuelves a contar. Ya se va a entender. Bueno, parece que ya resolvimos nuestros problemas técnicos, entonces vamos a empezar. Y esto es lo que yo les mencionaba. Y esto es lo que yo les mencionaba sobre el esquema histórico que vamos a empezar a ver. Partimos con las leyes de Newton, continuamos con las leyes de Maxwell y luego dividimos la física moderna en dos teorías. A su vez, la teoría de la relatividad la podemos separar en otras dos teorías. Una teoría especial sin gravedad y una teoría más general que sí involucra la gravedad. Muy bien. Por cierto, tengo que hacer una advertencia. Esta plática es con fines divulgativos. La intención es transmitir las ideas de la mejor manera posible. Entonces voy a hacer muchos sacrificios. Voy a sobresimplificar muchísimas cosas y les voy a decir alguna que otra mentira blanca, pero si hubiera alguna confusión sobre cuestiones técnicas, lo podemos checar en la sección de preguntas, ¿vale? Ok. Bueno, entonces dicho eso, pues vamos a empezar con las leyes de Newton. Seguro ya se las saben de memoria desde la secundaria. Para que sea un poco más interesante, vamos a hablarlo en términos de bolas de billar. La primera ley de Newton me dice que existe una mesa de billar donde las bolas de billar permanecen inmóviles en ausencia de fuerzas. La parte importante de esta ley es que Newton asegura
que existe al menos una mesa de billar donde podemos jugar billar. Es decir, existe al menos un sistema de referencia inercial donde se pueden aplicar las leyes de Newton. Hay que pensar en esto un poquito. Un sistema de referencia inercial es un sistema que está en reposo respecto a cualquier cosa en el universo. ¿Existe algo así? Estamos aquí en la Tierra moviéndonos aceleradamente alrededor del Sol, mientras que el Sol se mueve aceleradamente alrededor de la galaxia, y la galaxia se mueve aceleradamente alrededor de un cúmulo de galaxias, y pareciera que todo en el universo está en constante movimiento acelerado respecto a alguna otra cosa. Entonces está bastante fuerte esto que dice Newton, ¿no? De que debe existir un sistema inercial. Cuando le preguntaban a Newton cuál era el sistema, siendo Newton el genio más grande de la historia, le respondía que el sistema era Dios. Bueno, para no meternos en cuestiones religiosas, vamos a traducir la primera ley de Newton como una condicional. ¿Ya llevaron matemáticas discretas? Bueno, entonces la primera ley de Newton la vamos a decir: si existe un sistema de referencia inercial, entonces podemos aplicar las leyes de Newton. Si lo decimos de esa forma, como que ya da desconfianza, ¿no? A lo mejor no se cumple. Ya no está tan seguro. De hecho, el mismísimo Albert Einstein no estaba seguro, como vamos a ver a continuación. La segunda ley de Newton nos dice que si le pegamos a la bola de billar, pues se va a empezar a mover. Y la tercera ley de Newton nos dice que cuando dos bolas de billar chocan, pues ambas sienten un mismo efecto, pero en dirección contraria, ¿verdad? Bastante sencillo. Y en realidad lo que Newton hizo no fueron 3 leyes, sino toda una cosmovisión para explicar todos los fenómenos que se conocían en la época. En particular, podemos explicar un fenómeno como este. Si hay una muchacha arriba de un tren, este tren se está moviendo con una velocidad y a su vez la muchacha está corriendo dentro del vagón, ¿no? Con su propia velocidad. Bueno, aquí lo interesante es que un joven en el andén va a medir una velocidad total, resultado de sumar la velocidad del tren más la velocidad de la muchacha. ¿Para conocerla o para qué va a ser? Sí, para pedirle su número seguramente. Bueno, esto parece que tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Nadie dudaría de algo así. Las velocidades se suman. Bueno, 100 años después de Newton, Maxwell logró traducir experimentos en ecuaciones matemáticas. En particular, a través de 4 ecuaciones matemáticas, nosotros podemos describir el comportamiento de los fenómenos electromagnéticos. No vamos a hablar de estas leyes, pero sí vamos a mencionar que cuando Maxwell combinó algunas de estas leyes, se dio cuenta de que la luz debía ser una onda que se mueve a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. En ese momento, Newton revivió de su tumba, se fue hasta la casa de Maxwell, lo agarró del cuello y le empezó a preguntar: 300.000 kilómetros ¿respecto a qué? ¿Cuál es la respuesta? Todo se mueve respecto a otra cosa. Si volvemos a hacer el experimento de la muchacha y ahora la muchacha está sosteniendo una lámpara, ese número de 300.000 corresponde a la velocidad que mide la muchacha o a la velocidad que mide el joven que está aquí abajo. ¿Cuál de los dos? Está observando. A la muchacha, pero también al muchacho, pero también yo, pero también ustedes, pero también un marciano en Marte. No, pero vemos si es diferente, porque depende de la precisión del observador. Bueno, lo que pasa es que la luz se comporta diferente. Cuando analizamos la luz, no se suman las velocidades jamás. El número 300.000 kilómetros por segundo se mide desde todos los sistemas. No importa el movimiento, no importa el observador. Esto fue un facto que tiró abajo la mecánica de Newton. Einstein se dio cuenta de esto y fue necesario postular una mecánica relativista que generalizara la mecánica de Newton y que incluyera a la luz en sus explicaciones, en sus medidas. Y esta teoría nos permite explicar casi todo en el universo, desde lo cotidiano, desde el movimiento de los astros, la existencia de agujeros negros,
gol que metió Ibrahimovic en 2011 en las eliminatorias contra Inglaterra. ¿Sí recuerdan ese gol? Bueno, ese se explica con relatividad general, si no, no hay manera. Y bueno, como les mencioné al principio, la relatividad la dividíamos en dos ramas. Una parte sin gravedad, que es más sencilla, y una parte gravitatoria, que es más complicada. Vamos a empezar con la parte sencilla. La relatividad especial nos dice que el error de Newton está en pensar que el espacio y el tiempo son cosas distintas. Resulta que en realidad son una sola entidad. Nosotros no podemos pensar en espacio sin pensar en tiempo. Y si quieren hacer el experimento, inviten a salir una chica, pero no le den coordenadas de tiempo, nada más denle coordenadas de espacio y a ver si se encuentran. Bueno, tiempo y espacio siempre van de la mano y no podemos diferenciar entre tiempo y espacio, que es aún más fuerte esta parte. Bueno, esta nueva teoría de Einstein produce comportamientos que nos parecen paradójicos, pero en realidad no son paradójicos, simplemente no estamos acostumbrados a ellos. Por ejemplo, resulta que cuando los objetos se mueven muy rápido, y cuando digo muy rápido me refiero a velocidades cercanas a la luz, pues para contrarrestar la suma de velocidades de Newton, lo que pasa es que los objetos empiezan a ser más cortos. En sentido estricto, cuando uno corre, se vuelve más chaparro. Cotidianamente no se ve, ¿verdad? Pero, pues a nivel de cohetes, esto sí es apreciable. Y de la misma forma en que las longitudes se contraen, los tiempos también se dilatan. Entonces piensen, por ejemplo, en una pareja que está comprometida y que el regalo de bodas del novio es un viaje a Marte, una despedida de soltera a Marte. Pues la chica va en su cohete 2 semanas y cuando regresa se da cuenta que su prometido ya envejeció 80 años. El problema estuvo en que este cohete, para llegar a Marte en 2 semanas, pues tuvo que ir muy rápido. Y eso produjo que el tiempo de la chica se alentara, en contraste con el tiempo de su novio que la estaba esperando. Una tragedia griega, ¿no? Bueno, pues entonces, en resumidas cuentas, no hay diferencia entre tiempo y espacio, de la misma forma en que no hay diferencia entre masa y energía. Esta es la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Si yo quiero formular leyes de la física, no puedo yo diferenciar entre tiempo y espacio. ¿Ok? Tengan eso en mente. Y bueno, esta teoría explica todo cuando no metemos gravedad, pero esto no tiene sentido, ¿no? La gravedad siempre está presente en todas partes. Y por eso Einstein tuvo que formular una teoría de la relatividad general que incluyera la gravedad. Y para explicarlo de forma sencilla, suponiendo que el espacio-tiempo fuera este escenario en el que yo estoy parado, si está así inmóvil, pues no pasa nada. Pero si en lugar de este escenario yo estuviera sobre un inflable que se está constantemente deformando, seguramente en algún momento me voy a caer, ¿no? Por efecto del espacio en donde yo estoy. Pues eso es lo que está pasando en la gravedad. La densidad de materia deforma el espacio-tiempo y esa curvatura produce el efecto de caerse, que es el efecto de la gravedad finalmente. Entonces, pues la gravedad no es más que una consecuencia del carácter dinámico del tejido del espacio-tiempo. Bueno, una vez que ya hablamos de relatividad, pues hay que hablar de la otra rama de la ciencia, que es la mecánica cuántica. Paralelamente en el siglo XX, mientras Einstein hacía sus cálculos, muchos científicos realizaban experimentos que daban como resultado un montón de locuras. Vamos a explicar nada más 2 de ellos. Por ejemplo, en el experimento de aquí arriba, imagínense que ustedes quieren mejorar su puntería en el gotcha. Entonces, hay una pared blanca aquí y en medio hay un protector que solamente tiene 2 agujeros. Y les dan 10 minutos para que intenten pasar por los agujeros, ¿no? A través de sus balas. Entonces ustedes se ponen a disparar, y al final, si tienen puntería, lo que va a pasar es que en la pared que está atrás, nada más van a ver 2 manchas. Una mancha para el agujero de arriba y una mancha para el agujero de abajo, ¿verdad? Todo lo demás va a quedar sobre el protector. Bueno, si hacen eso en un gotcha miniatura cuántico, no va a pasar eso. Vamos a tener todo un espectro, toda nuestra pared va a estar manchada. ¿Por qué? Resulta que cuando nuestras balas de gotcha, que son electrones, se interfieren, se produce un comportamiento ondulatorio. Cuando 2 ondas chocan, magnifican su efecto o reducen su efecto. Se construyen o se destruyen
teniendo todo un espectro de luz, ¿verdad? Pues eso es lo que va a pasar. Cuando mis ondas se choquen de manera constructiva, voy a tener manchas negras muy fuertes. Y cuando mis ondas se choquen de manera destructiva, voy a tener manchas con menor intensidad e incluso espacios blancos. Y sobre mi pared va a haber todo un espectro manchado. Bueno, esto no tiene sentido porque yo estoy aventando electrones, no se supone que sean ondas. Y si no hubieran hecho más experimentos, seguro esto se hubiera tirado a la basura, pero, por ejemplo, tenemos aquí otro experimento que prueba lo contrario. Volviendo a nuestra mesa de billar, voy a invitar a 5 personas de aquí a jugar billar en mi casa. Tengo una mesa de billar en mi casa, pero nada más tengo 4 tacos. Entonces, a la 5ª persona yo le voy a dar una lámpara para que juegue con eso. Bueno, pues, si lo hacemos cuántico, esto sí tiene sentido, porque resulta que la luz va a tener un efecto sólido sobre los electrones. Algo que se supone que es una onda, va a tener un efecto de partícula. Voy a poder aquí yo pegarle a mis electrones con la luz y que salgan disparados en distintas direcciones, ¿verdad? Bueno, como conclusión, la materia no solo tiene un comportamiento ondulatorio o no solo tiene un comportamiento de partícula, sino que ambas cosas. Ok, y vamos a revisar, bueno, podríamos hablar sobre un montón de cosas de cuántica, pero vamos a observar nada más esta ecuación maestra que se llama ecuación de Schrödinger, que es la que nos va a permitir explicar y describir todos los fenómenos, bueno, nos va a permitir explicar y describir varios fenómenos de la mecánica cuántica. ¿Qué es esto que está aquí escrito? Esto nada más es la segunda ley de Newton. ¿Sí la ven? Fuerza igual a masa por aceleración. Nada más que está escrita en una forma integral. Energía igual a momento sobre 2 veces la masa, ¿no? Otra forma de interpretarlo es que una partícula que no tiene ninguna otra interacción, toda su energía se debe únicamente a su movimiento. Bueno, entonces esta ecuación que está aquí no es nada nuevo, pero si yo la cuantizo, cuando para efectos de esta plática, cuantizar va a significar convertir magnitudes físicas a operadores diferenciales. Entonces, en lugar de hablar de una energía, yo voy a hablar de un operador diferencial temporal, y en lugar de hablar de un momento, yo voy a hablar de un operador diferencial espacial. Y esta ecuación se va a transformar a esto que vemos aquí. Vamos a ignorar las constantes que aparecen, I, H, vamos a dejarlas de lado, y vamos a fijarnos nada más en las derivadas que aparecen. Una derivada temporal que representa la energía y una derivada espacial de segundo orden que representa el momento. Es de segundo orden porque en mi ecuación inicial mi momento aparece al cuadrado, ¿no? Cuando yo lo transforme en un operador se va a aplicar 2 veces la derivada. Bueno, si vemos esta ecuación, lo que nos vamos a dar cuenta es que esta no es una ecuación relativista. Aquí el tiempo aparece nada más a primer orden, mientras que la posición está a segundo orden. Esta ecuación no cumple con la relatividad de Einstein. Ese fue el primer gran problema de intentar reconciliar cuántica con relatividad. Bueno, en particular, esta ecuación yo la puedo aplicar a partículas como el electrón, ¿no? Que es lo que estamos nosotros persiguiendo. ¿Y qué significa aplicar esta ecuación a un electrón? Significa aplicar estos operadores diferenciales a una función psi, que vemos aquí de este lado. Esta letra griega se llama psi. Por lo que si esta función me está modelando un electrón, pues en principio ya tenemos que a lo mejor el electrón es una función de 3 variables. Cuidado que... ¿Todo bien? Vale. Entonces nuestra función sí posiblemente sea una... Perdón, nuestro electrón posiblemente sea una función que depende de 4 coordenadas, 3 coordenadas espaciales y una coordenada temporal. Vamos a revisar algunos de los principios básicos de la mecánica cuántica, lo que nos van a interesar hoy. Pues resulta que esta función sí, este electrón, va a tener una propiedad intrínseca llamada spin, que me va a permitir expresar mi electrón como un vector de 2 coordenadas. Y a su vez, este espacio vectorial lo voy a poder dividir en 2 partes, una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Esto de arriba y abajo nada más son etiquetas.
como estamos en SCOM, mejor vamos a usar 0 y 1. ¿Les parece? Bueno, entonces tenemos un subespacio 0 y un subespacio 1. Y resulta que, pues, no solo vamos a poder tener electrones hacia arriba o hacia abajo, sino que también vamos a poder superponer los electrones para que estén tanto arriba como abajo al mismo tiempo. Por ejemplo, si aquí tenemos nuestro electrón a la izquierda, aquí lo podemos descomponer como una parte, como una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Entonces, si represento yo mi electrón como un vector de dos entradas, estos números me están representando probabilidades. Esto es consecuencia de otro principio de la cuántica, el principio de la incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no podemos tener certezas. Es solo, por mucho podemos tener probabilidades. Entonces, si nos fijamos, el electrón, este electrón que yo voy a llamar el electrón arriba, lo que me está diciendo este vector es que tengo el 100% de probabilidades de estar arriba y el 0% de probabilidades de estar abajo. Mientras que el electrón que está abajo, pues obviamente va a tener 0% de probabilidades de estar arriba y 100% de probabilidades de estar abajo, ¿verdad? Parece que es muy obvio. Pero lo interesante va a ser cuando yo tenga un estado compuesto como este, donde tengo el 50% de probabilidades de estar arriba y el 50% de probabilidades de estar abajo. Y esto va a marcar la diferencia principal entre la computación clásica y la computación cuántica. Porque, si recuerdan, la computación clásica, yo nada más tengo un 1 y un 0, prendido o apagado. Y conforme yo voy juntando bits, puedo aumentar mi poder de cómputo porque las compuertas posibles se van acumulando de manera exponencial como 2 a la n, ¿no? Bueno, mientras más bits junte, pues voy creciendo mi poder de cómputo. Bueno, en la computación cuántica, cuando usamos qubits, no solo tenemos prendido y apagado, sino que también tenemos algo en el medio. Y obviamente que esto, cuando yo junte muchos qubits, ese poder de cómputo va a crecer exponencialmente. Por ejemplo, si juntamos 2 qubits, o sea, en este caso vamos a referirnos a electrones, si juntamos 2 electrones, no solo vamos a tener un estado arriba y uno abajo, sino que a lo mejor podemos combinar distintos tipos de estado, como los que tenemos aquí. Aquí tenemos 4 estados básicos y todos nuestros qubits de 2 electrones van a ser resultado de una combinación de estos 4. De estos 4 estados, digamos, phi arriba, phi abajo, si arriba, si abajo. Estos estados los podemos representar de muchas formas. No es única esta representación, pero vamos a elegir esta y vamos a elegir también este estado compuesto que presentamos a continuación. Este estado es el resultado de combinar el tercer estado que vemos aquí y el cuarto. Es un estado superpuesto. Y cuando tenemos un arreglo como este, vamos a poder explicar otro de las propiedades cuánticas relevantes para la computación cuántica, que es el entrelazamiento. ¿Recuerdan el chavo que le regaló a su novia un viaje a Marte? Bueno, pues esa experiencia fue muy traumática para él, lo cual produjo que se volviera muy tóxico. Cada rato quería estar checando a su novia, todo el tiempo. Entonces le propuso hacer un arreglo de electrones. Aquí están los dos chicos. El novio agarró 2 electrones y los entrelazó. Y puso un estado compuesto que vamos a llamar el estado de la felicidad de pareja. Este estado está compuesto por 2 partes. Vamos a decir, cuando el hombre es fiel y la mujer también es fiel, el estado de la felicidad de pareja se representa de esta forma. Pero no es la única forma de representarlo. Porque si el hombre es infiel, pero la mujer también es infiel, pues también vamos a tener felicidad de pareja, ¿verdad? Bueno, eso está a la discusión, pero vamos a decir que sí. Bueno, entonces este muchacho agarra este estado compuesto, agarra su electrón, que está en estado fiel, y le da a su novia el otro electrón, que también está en estado fiel. Por lo tanto, en conjunto, son felices. Y bueno, ya cada quien se va a hacer su vida. Ella se va de vacaciones a Saturno, y él se queda aquí en la Tierra, dando conferencias en auditorios, etc. Bueno, lo que pasa es que este muchacho se obsesiona con estar viendo su electrón. Que su electrón siempre esté apuntando en el estado fiel. ¿Por qué?
hay una propiedad física que nos dice que este estado entrelazado se tiene que preservar, sin importar qué tan lejos estén y sin importar cuánto tiempo pase. Entonces, si yo tengo aquí un electrón en estado fiel, ella también debe tener su electrón en estado infiel. En estado fiel, perdón, estado fiel. Pero ¿qué va a pasar si de repente, sin que yo haga nada, mi electrón cambia a estado infiel? ¿Qué significa eso? Que ya valió, ¿verdad? Allá en Saturno ya todo, ya. ¿Qué estamos haciendo? Estamos encriptando información y estamos comunicándola de manera instantánea, sin importar el tiempo y sin importar el espacio. Si yo mando un WhatsApp a China, ¿cuánto va a tardar ese mensaje en llegar? ¿Segundos? Habría que hacer el cálculo. Pero si en lugar de mandar WhatsApp yo entrelazo electrones, la información va a llegar instantánea. Y no solo a China, sino también a Saturno y a la galaxia que quieran. ¿Ok? Entonces, dicho esto, parece ya evidente los grandes avances que tendríamos si en lugar de computadoras clásicas tuviéramos computadoras cuánticas. Tanto por el poder de cómputo como la capacidad de comunicarnos de manera instantánea a través del tiempo y el espacio. Ok, pues hasta aquí creo que es lo que todos conocemos, cualquier persona sabe de computación cuántica, algo que podemos encontrar en cualquier reel de TikTok. Y también les confieso que es lo único que yo sé sobre el tema. Pero lo que queda de la plática vamos a introducir algunos conceptos que nos puedan a lo mejor sembrar la semilla de la curiosidad. Bueno, aquí está el esquema que puse al principio, un poquito modificado. Si se dan cuenta, las leyes de Maxwell y las de Newton aparecen ya completamente separadas, porque ya vimos que son inconsistentes. Pero entre ambas dan lugar tanto a la teoría de la relatividad como a la mecánica cuántica. Ok. Bueno, hasta ahorita, ¿qué es un electrón? Un electrón es una función que depende de 4 variables temporales y espaciales y que me da como resultado un vector en 2 dimensiones. Hasta ahorita eso es. Vamos a ver. Bueno, pues resulta que si queremos tener la respuesta completa, no podemos solo mirar a la mecánica cuántica, tenemos que también mirar a la relatividad de Einstein. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a partir de la ecuación de Einstein, que es la que está aquí. Esta ecuación es la E igual a mc al cuadrado, aunque no lo parezca, esta es. Y lo que vamos a hacer es algo parecido de cuantizar nuestras cantidades físicas a operadores diferenciales. Si se dan cuenta, todas mis magnitudes aquí aparecen al cuadrado. Esto significa que cuando yo las convierta en operadores, todos mis operadores van a aparecer de segundo orden. Esto que está aquí sí es una ecuación cuántica relativista. Una ecuación que va a satisfacer la mecánica cuántica y la relatividad especial. No estamos metiendo gravedad, ¿ok? Bueno, entonces a lo mejor esta ecuación me va a servir para describir electrones. Obviamente que si yo quiero asegurar eso tengo que hacer experimentos. No puedo solo tomar ecuaciones, deducir cosas y esperar que todo funcione. Bueno, cuando hacemos experimentos resulta que esta ecuación no nos va a ayudar para decir lo que es un electrón. Hay aquí unas inconsistencias terribles que nos generan probabilidades negativas y eso, pues, no, mejor no. Bueno, ¿qué otra opción podríamos tener? En lugar de tener puros operadores de segundo orden, podríamos pensar en puros operadores de primer orden. Pero, ¿de dónde va a salir esa ecuación? Aquí tengo puros cuadrados, yo no puedo factorizar estos números, a menos que, por ejemplo, P fuera 0, podría tener que E ser igual a M. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es suponer que existen objetos matemáticos que nos resuelvan nuestra vida. Eso es algo que siempre hacen los físicos teóricos. Bueno, no tengo idea de cómo resolverlo, voy a suponer que existen objetos matemáticos que lo resuelven y ya después me pregunto qué son esas cosas. Entonces yo voy a suponer que existen unos objetos gamma que vemos aquí que permiten factorizar esta P cuadrada como producto de 2 elementos iguales. No nos fijemos demasiado en los símbolos. Cuando lo pasamos a la forma diferencial obtenemos esto que está aquí, este segundo renglón. Y piensen que esto es como si yo tuviera x por x igual a 2 por 2. Si yo les doy esa ecuación, ¿cuánto creen que vale x? ¿Cuánto vale qué? X. La ecuación es x por x igual a 2 por 2.
Traigo dulces para los que contesten preguntas. 2, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 2. Cancelo una X y cancelo un 2. Es lo mismo que vamos a hacer aquí. Yo cancelo un factor con una M y me queda esta ecuación en el tercer renglón. Cuando despejo la M, obtengo la ecuación azul que está aquí, que se llama ecuación de Dirac. Y esta es una de las ecuaciones más importantes de toda la física moderna, porque esta es la ecuación que nos va a permitir describir a los electrones. Entonces, ¿qué es un electrón? Bueno, es un tipo de objeto matemático en el que yo puedo aplicar esta ecuación. ¿Ya les gusta más la respuesta? Ajá. ¿Sí? Que puede ser un número imaginario, puede ser más 2 menos 2, Sí, sí. ¿sí, cierto? Sí, no hemos dicho mucho sobre nuestra ecuación. Ahorita vamos a indagar más a fondo. Pero es una respuesta un poco insatisfactoria, ¿no? Pero no era tan obvio, a eso no se refiere. Ah, claro, no es nada obvio en realidad. Parece insatisfactorio que un electrón sea un objeto matemático donde yo puedo aplicar esta ecuación. Entonces vamos a responder qué son estos objetos. Pues resulta que las gamas que mencionamos que nos resuelven la vida son necesariamente, tienen que cumplir estas condiciones. En particular, la condición que tenemos aquí abajo, la que estoy señalando, me está diciendo que estos objetos no conmutan. El orden de los factores altera el producto. Esto nunca pasa con los números, ¿verdad? 3 por 5 siempre es igual a 5 por 3. ¿Alguien conoce algún objeto que no conmute cuando lo multiplico? Los vectores, ¿no? Los vectores. Los vectores. Multiplicar vectores mediante Matrices. matrices, ¿verdad? Si ya llevaron álgebra lineal, sabrán que las matrices no conmutan. Eso me permite pensar que mis objetos van a ser matrices. Pero si mis objetos son matrices, mi función phi tiene que ser un vector de 4 entradas, porque mis matrices aquí son de tamaño 4 por 4. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era un electrón en la mecánica cuántica? Dijimos que era un vector de 2 entradas, ¿no? Lo voy a poner aquí rápidamente. Allí, por ejemplo, ahí, nuestro electrón tenía nada más 2 entradas. Resulta que cuando lo analizamos de manera relativista, nuestro electrón ahora va a tener 4 entradas. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Tenemos un vector de 4 entradas. Entonces mi electrón al parecer es una función que depende de 4 coordenadas y que me arroja como resultado un vector de 4 entradas. Muy importante, como decía el profesor, de hecho, este tiene que ser un espacio complejo. Las matrices, si las voltean a ver, las matrices son complejas. Esta matriz que está aquí tiene entradas complejas. Por lo tanto, mi vector también tiene que ser un vector en el espacio complejo de 4 dimensiones. Bueno, este problema de la ecuación de Dirac da pie a toda una teoría de las matemáticas que se llama álgebras de Clifford, donde una álgebra de Clifford es un conjunto de objetos matemáticos que satisfacen ciertas reglas de conmutación muy específicas. Bueno, dicho eso, pues ya tenemos la respuesta. Las matrices gamma forman un álgebra de Clifford y por lo tanto los electrones son el espacio de representación del álgebra de Clifford. ¿Ya les gusta más la respuesta o me van a ver de esta manera? Sí, cuando yo voy por el metro a veces la gente me pregunta si sé lo que es un electrón y yo les respondo eso y siempre me miran así. No sé por qué. Bueno, a lo mejor el error está en la pregunta que hice de ¿qué es un electrón? Resulta que la ciencia nunca va a responder esa pregunta. Esa es una pregunta de la filosofía. La ciencia responde ¿cómo es un electrón? Entonces, en lugar de preguntarnos ¿qué es un electrón?, vamos a preguntarnos ¿cómo es un electrón? Bueno, ya sé que es un vector de 4 entradas complejas, pero además el álgebra de Clifford está construida de tal forma que se me preserva mi comportamiento electromagnético, porque a final de cuentas, si no fuera así, pues esta sí no sería un electrón, ¿verdad? Necesito preservar las simetrías del electromagnetismo. Y además resulta que este vector de 4 entradas yo lo voy a poder dividir en 2 electrones no relativistas. Si se dan cuenta, aquí tengo un electrón relativista de 4 entradas
que a su vez va a estar compuesto por dos electrones no relativistas que voy a poder separar cada uno de esta forma. Una entrada, una parte hacia arriba y una parte hacia abajo para el primer electrón, y una parte hacia arriba y una parte hacia abajo para el segundo electrón. Esta es la diapositiva más importante que les voy a mostrar hoy y es con lo que quiero que se queden de esta plática. Si con cada electrón no relativista yo tenía un qubit, ¿aquí qué está pasando? ¿Tengo 2 qubits por el precio de 1? ¿Será eso? Pues, no, pues yo no sé. Pero como todo buen profesor, yo ya hice el problema fácil. Les queda de tarea a ustedes hacer el problema difícil, ¿vale? Sí, tengan en cuenta eso. Y nada más para completar esta parte, mencionarles que lo que está pasando aquí a nivel cuántico relativista es que si yo quiero hablar de un electrón, necesariamente tengo que hablar de su antipartícula, el antielectrón. No puedo hablar de ellos de manera independiente. Siempre van a estar juntos. Aquí arriba está el electrón y aquí abajo siempre su antipartícula. ¿Ok? Bueno, nada más para completar bueno, ok. Bueno, aquí está nuestro nuevo diagrama. Partimos nada más de la física moderna, juntamos la relatividad especial con la mecánica cuántica y obtenemos esto que se llama QFT, siglas en inglés para Quantum Field Theory, que en español significa mecánica cuántica de campos. Como que falta aquí incorporar la relatividad general, ¿no? Falta meterle gravedad. Bueno, ya se nos acaba la presentación, perdón, el tiempo más bien. Entonces nada más vamos a mencionar esto que acabamos de hacer ahorita para obtener la ecuación de Dirac. Es algo que se puede realizar para cada una de las partículas elementales que constituyen el modelo estándar de partículas, que es la mejor teoría física que tenemos comprobada experimentalmente. Hay muchas teorías de cuerdas, etcétera, pero a día de hoy esto es lo único que tenemos realmente. Es la teoría más exitosa de la física y está compuesta por la mecánica cuántica y la relatividad especial. Por supuesto que yo quisiera meter gravedad para poder tener la respuesta completa, pero esto va a ser muy complicado. Podemos intentar generalizar nuestra ecuación de Dirac a objetos curvos para incluir esto que sería QFT en espacio-tiempo curvo. Y pues nada más, créanme que es algo bastante complicado de hacer. Vamos a omitir todas estas diapositivas porque es otra plática de otra hora. Ok, aquí ya. Estas son las dos últimas diapositivas. En realidad lo que nosotros quisiéramos sería una teoría de gravedad cuántica que involucre la generalización de la QFT, donde a su vez pues estén presentes tanto la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Es lo que están buscando todos los científicos del mundo y que no han logrado hacer. Y la verdad no parece que lo vayan a hacer pronto. Entonces pues mucha gente desesperada propone que el esquema real sea el siguiente. Hay que olvidarnos de todo lo que conocemos y desde las leyes de Newton y de Maxwell empezar a formular todo para obtener una teoría de la gravedad cuántica. Esto es una locura producto de la desesperación, del hecho de que no hemos podido unificar la cuántica con la relatividad. Y bueno, como ya me tardé mucho, pues vamos a dejarlo hasta aquí para ver si tienen alguna pregunta o algún chiste que nos quieran contar. Y pues no me queda más que agradecerles por su atención. Muchas gracias por tu presentación. Ahora es momento de tener una sesión de preguntas y respuestas, así que los invito a que expongan, hagan preguntas que deseen al expositor. ¿Quién se anima? Muchas gracias, maestro. Precisamente para ser enfático en esto de que usualmente cuando la primera vez que nos presentan, digamos, el electrón, ¿no? En nuestro curso de electrostática, nos dicen que conocemos más el electrón por lo que hace, por lo que es, ¿no? Precisamente como menciona. Y nos dicen que cumple al menos 3 características básicas, ¿no? Que es que se conserva, bueno, que la carga se conserva, que está cuantizada y que existen 2 tipos, ¿verdad?
Entonces, ¿esto cómo lo veríamos precisamente en este formalismo que precisamente son los spin-offs, ¿verdad? ¿Tienes una respuesta simple tú mismo? Pues es que la respuesta es muy complicada, no sé si tú tengas una manera simple de esto. Por ejemplo, mencionaba que existe en el spin-off. A ver, déjame buscar la diapositiva. Sí, claro. Por ejemplo, primero la dualidad de que existe una carga positiva y negativa. Subpartícula y antipartícula. Por ejemplo, que está cuantizada, supongo que tiene que ver precisamente con el comportamiento de esa función. No, pues obviamente hay que meter ahí condiciones, restricciones, condiciones, pero sí, justamente la ecuación de Dirac está hecha para poder preservarse frente a las simetrías del electromagnetismo cuando introducimos la dinámica, ¿no? Las leyes de movimiento a través de Lagrangiano y el teorema de ¿cómo se llama ese teorema? No, este de las geodésicas. Euler, Lagrange. Ajá, sí. No, es que esa pregunta es muy difícil. O sea, me estás preguntando cómo se ven las... Sí, porque tenemos una respuesta de lo que es el electrón. Precisamente es un objeto que cumple, que tiene 4 entradas, espacial y temporal, que se desplaza en posibilidad. La conservación de la carga, ¿era la pregunta? No, justamente cuando nos presentan la primera base de electrón, entonces es un objeto, si se cuenta por la física de la materia, está cuantizada, existe de dos tipos y aparte la carga se conserva. Entonces, precisamente quería ver cómo sería esta dualidad ahora, ya que conocemos una perspectiva formal de electrón, cómo quedaría, digamos, en esas tres condiciones. Bueno, por empezar hay que descomponer estas funciones en una serie de Fourier, ¿no? En modos, con unos operadores muy específicos de creación y aniquilación para poder hacer un montón de cuentas, pero la parte importante que yo creo sería el hecho de que el álgebra de Clifford que mostramos aquí, esta álgebra de Clifford intrínsecamente trae dentro todos los grupos de simetría que van a asegurar que se preserven tanto las cargas como las cargas. Sí, yo creo que eso sería, si no pues habría que hacer todo. ¿Alguien más una pregunta? ¿Algo más sencillo? Aquí, Ah, cuenta tu chiste de ahora sí. Bueno, yo quiero preguntar si vamos a hacer ese borrón y cuenta nueva, ¿por dónde empezaríamos? O sea, ¿cuáles serían nuestras bases? ¿En qué nos podemos parar? ¿Tendríamos que encontrar otra vez el gravitón o...? Qué gran pregunta. ¿Ni lo hemos encontrado, sí? No, es como... Qué gran pregunta. Bueno, como les dije, esto de replantear todo otra vez es algo muy desesperado, pero pues ya la gente lo empezó a hacer. Yo lo que les podría contar sobre eso es que actualmente se están pensando en... hay loquitos que están pensando en replantear las matemáticas para empezar. Entonces, hoy en día está muy de moda hacer algo que se llama matemáticas computables. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de teoremas en matemáticas. Por ejemplo, si pensamos en el teorema que me dice que toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces, ese teorema además me da una fórmula con la que yo puedo construir mis raíces. Bueno, el otro tipo de teorema es el que me dice que un objeto existe y es único, pero quién sabe qué será. Por ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética que me dice que todo número primo se puede descomponer en factores, no me dice cómo hacer la descomposición. Solo me dice que se puede hacer, me lo asegura. No importa qué número tan grande sea, lo podemos descomponer. ¿Quién sabe cómo? Bueno, entonces hay una tendencia en quedarnos nada más con las matemáticas que sí nos dicen cómo construir los objetos y dejar fuera los teoremas y axiomas que nada más nos aseguran que existe y es único. Esto es muy drástico porque casi todo lo que conocemos de cálculo integral y diferencial descansa sobre teoremas de existencia y unicidad. Poder obtener el cálculo hacer una integral sin estos teoremas es algo que tomaría muchos años hacer. Entonces, pues,
pues sí, ahorita hay una tendencia de quedarnos nada más con esa parte de las matemáticas y pues empezar a hacer toda la física, pero nada más usando esas matemáticas. Y bueno, tiene sentido pensar que si somos una simulación, pues seguramente sí se usaron matemáticas computables, ¿no? Para crear las leyes de la física, no sé. Pero sí, en realidad, avienta la piedra y a ver qué pasa. ¿Hay más? Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Los míos. Sí. ¿Qué pasaría en caso de que se unifiquen? El impacto que tendría en los avances tecnológicos después de que se unifiquen, ¿cómo qué imaginarías que podría pasar? Que no lo humille uno de segundo. Yo creo que los científicos se suicidarían, eso es lo que pasaría. La verdad no tengo idea, pero, o sea, no es que no tenga idea, es más bien que no lo puedo dimensionar. O sea, se supone que todos los misterios están ahí y si acabamos todas las preguntas, ¿qué vamos a hacer después? Supongo que intentar aplicarlas de manera tecnológica, ¿no? Pero sí, es como una pregunta que no se debe hacer. Bueno, pues muchas gracias, maestro Alberto, Jorge Alberto, por todas las respuestas. Si no hay alguna pregunta más, vamos a pasar a hacerle un reconocimiento de su participación. Muchas gracias, maestro, por su notable conferencia divertida, sobre todo. Gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por tan interesante plática y ya hasta nos enseñó un poquito de la toxicidad. Bastante interesante el ejemplo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, conquistó la audiencia. Bueno, me permito leer el siguiente reconocimiento. La Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Jorge Alberto López de la Cruz por su valiosa participación como ponente en la conferencia ¿Qué es un electrón desde las leyes de Newton hasta el modelo estándar de partículas y más allá?, llevada a cabo el 5 de noviembre en el auditorio de la ESCOM durante la jornada de Ciencia y Tecnología de la Computación, la técnica al servicio de la patria. Firma el maestro en Ciencias Iván Giovanni Mozo García, director de esta unidad académica. Gracias. Muchas gracias.